Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos al culto de los días sábados de la Iglesia Restauración Familiar de Andahuaylas. Les saluda su hermano en Cristo, Gerson Gómez, de aquí de la ciudad de Lima, exactamente el distrito de Chorrillos. Estoy feliz de estar con ustedes en esta oportunidad y poder compartirles un tema que es de vital importancia para nuestra vida espiritual. Bueno, el tema que he elegido esta noche lleva como título Sublime Gracia o Gracia Sublime. Bien, y antes de entrar con esta prédica, te invito a que cierres tus ojos por un instante, a que puedas ponerte en conexión con el Señor. Vamos a orar para que sea el Señor hablando a través de esta prédica, a través de esta plataforma digital. Sé que muchos extrañamos los cultos presenciales, el que menos, pero hay que aprender también a moldarnos a este tiempo, ¿no? A sujetarnos también a nuestras autoridades. Y bueno, ya cuando vengan los cultos vamos a ir con fuerza a alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Y bien, vamos a comenzar entonces con la prédica de hoy. Y les quería decir lo siguiente antes de iniciar con esta prédica. Por un momento piensa todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios ha hecho por ti en este tiempo. Porque cuando vamos a hablar de la gracia de Cristo, vamos a ahondar en un tema profundo, en una intimidad con Dios. Pero antes de ello vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por este día que tú nos has bendecido, Señor, que tú nos has ayudado en todas nuestras debilidades. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú glorificado en todo tiempo y en todo momento, porque sé que tú estás aquí, Señor, y tu presencia misma se mueve en todo lugar. Yo creo en ti y en lo que harás en mi vida, Padre. Yo creo que tú eres fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, fiel también a todo aquello que tienes que hacer en nosotros, y hoy queremos disfrutar de esa gracia sublime, Padre, que tú mismo nos permites vivir cada día, aún que estemos en tiempos de pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, habla tú a cada uno de tus hijos, exhorta, redarguye si es posible, y que en esta noche, Señor, tu pueblo sea, Señor, instruido y edificado con tu palabra. Amén y amén. Muy bien, dale fuertes palmas a Dios si deseas allí en tu hogar, en tu casa. De verdad que estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar ya con el tema en sí. Voy a invitarte que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente. Y vamos a irnos al libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9. El libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí dice la palabra de Dios de que la gracia fue dada por fe, por misericordia. Tú y yo no ganamos la gracia. ¿Qué quiere decir esto? No fue por esfuerzo, no fue por obras, no fue por un bien económico, porque la gracia no se compra. ¿Y qué significa la palabra gracia? Bien, la palabra gracia significa un regalo inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no merecimos un regalo. Ese regalo, claro está, que es Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Cuando Cristo vino aquí en la tierra y murió por todos nosotros, ya creo que todos sabemos el verso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él se cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Jesucristo vino aquí para morir por nosotros. O sea, prácticamente Él se puso en nuestra posición, ¿no? Y justo en esa posición nos santificó, nos redimió, nos vivificó, nos hizo justicia. Por eso nosotros somos justos posicionalmente, somos santos, somos redimidos, porque Cristo tomó nuestro lugar, y dice el libro de Gálatas que Él pagó toda maldición en esa cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ese regalo no lo mereces tú, no lo merezco yo. Por eso Dios no da su gracia por obras, sino lo da por fe y por amor y, por supuesto, por misericordia.
Antes de entrar más a ahondar en este tema, también quiero compartirte la historia de un hombre llamado John Newton. Así es, no estoy hablando de este hombre filósofo, ¿ah? No, para nada, sino es muy interesante la historia de este hombre porque va a contextualizar el tema que vamos a explicar en esta noche. Bueno, para comenzar, John Newton nació allá en los años 1700 en Londres, exactamente Inglaterra en esta época. Y bueno, John Newton era un hombre despiadado, un hombre sin corazón, sin misericordia y sin gracia. Ese hombre se dedicaba, imagínense, se dedicaba a traficar esclavos de Sierra Leona para todo el mundo. Imagínate, traficante de personas que venían directamente desde África, ¿no? Donde está el país Sierra Leona. Y este hombre, bueno, era demasiado desleal, demasiado deshonesto, demasiado malvado. Bueno, peor que Pablo, peor que Pedro, peor que todos los discípulos, peor que Jezabel, peor que cualquier u otro personaje bíblico, porque vendía vidas, vendía almas, vendía espíritu prácticamente como si fueran simples cosas. Pero este hombre, aunque tú no lo creas, fue este hombre, ¿no? El creador del famoso himno llamado Sublime Gracia. ¿Y por qué? Dirás, ¿cómo un hombre tan perverso, cómo un hombre tan malvado es capaz de escribir un coro, ¿no? Porque es uno de los himnos más sonados de toda la historia, ¿no? Puede escribir letras tan preciosas que parecen inspirados directamente del corazón de Dios. Bueno, voy a explicarte un poco de su historia por eso. Bien, este hombre, cuando estaba haciendo sus navegaciones, ¿no? De repente, cuando se encontraba con la tripulación por el mar, empezó a caer un rayo. Y ese rayo prácticamente destrozó toda la barca. Y él menciona en sus escritos que pidió misericordia de parte de Dios. Pidió misericordia para que el Señor pueda en lo posible, por favor, parar la tempestad y la tormenta. Imagínense que Dios tuvo misericordia para esos hombres y él dijo, ¿cómo es posible que siendo tan malvados Dios muestra su gracia por nosotros? Ahora, por eso en la primera estrofa de su himno él menciona lo siguiente: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Wow, me encanta esa primera parte de la estrofa, ¿no? De sublime gracia. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Sí, porque está contando su historia, está diciendo lo que él había pasado en ese momento. Por eso la sublime gracia del Señor, de verdad, es algo inexplicable, inescrutable, no lo podemos describir, solamente disfruta. En la segunda estrofa dice, fui ciego, mas hoy veo, yo perdido y él me halló. O sea, cuenta su testimonio en este himno. ¿Por qué? Porque John Newton, después de experiencia, empezó a seguir los caminos de Dios. Es más, él mismo comandó precisamente allá en Inglaterra una junta para que se aboliera toda esclavitud. No, o sea, ¿cómo es Dios? Antes este hombre era usado para maldición por el enemigo, pero Dios lo rescató. Así es, de ese lugar de tormento, de esa muerte eterna, de, como él mismo lo menciona, de esa ceguera espiritual, de esa perdición, para llevarla a que sea de bendición a aquellos hombres que estaban esclavizados en esa época. Sabemos de que el tema del tráfico de personas, de la esclavitud, existe hasta la actualidad, pero este hombre hizo un gran avance en ese entonces, sobre todo para los esclavos provenientes del continente africano. Entonces, te das cuenta, este hombre que en realidad más merecía irse al infierno a una condenación eterna, Dios demostró su gracia sobre este hombre. Y te pregunto algo, ¿Dios ha demostrado su gracia sobre tu vida? Bueno, yo cuento un poco de mi testimonio. Yo antes simplemente no tenía un sendero, un propósito. Mi vida era muy marcada por el resentimiento, por el odio, por el qué dirán de las personas. Yo me consideraba una persona demasiado amargada, demasiado resentida, demasiado orgullosa. No me gustaba ni mucho menos, mira, no me gustaba ir a la iglesia. Odiaba los cultos, odiaba los ayunos, las vigilias. Iba solamente por obligación o porque me castigaba. Porque no comprendí la gracia de Cristo. Pero el día que comprendí la gracia redentora, salvadora, la gracia que te salva, que te transforma, pues dije, ok. A partir de ahí hubo un cambio, porque el cambio viene a través de una experiencia. Pablo, él pensaba que hacía bien. Él pensaba que estaba cumpliendo la ley de Dios cuando estaban
trabajando junto a los fariseos, a los de en las sinagogas, matando a los cristianos, persiguiendo a todo aquel que predicaba el nombre de Cristo, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, le cambió todo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la experiencia es de vital importancia en nuestras vidas y comprender cuál es la gracia de Cristo para nosotros. Porque la gracia de Dios, de verdad, es algo, como les comento, inescrutable, algo que nosotros no podemos, ¿cómo decirte? No podemos describir, ¿no? Ahora, gracia sublime. Sublime, ¿por qué? Porque, como les digo, como no se puede entender, porque la palabra sublime es algo delicioso, es algo que tú disfrutas, te sientes en libertad. Ahora, cuando digo sublime, seguro estás ahorita relacionando tu cerebrito con el chocolate sublime, ¿no? Claro, obviamente le han puesto sublime porque sublime significa eso, ¿no? Algo que disfrutas, algo delicioso, algo pleno, pues. Entonces, Cristo nos dio esa gracia sublime que nos rescató de nuestros delitos y pecados. En el libro de Corintios, capítulo 12, nos habla de la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad, el aguijón de la carne. Y como él tenía el aguijón de la carne, ¿no? Pablo empezó a ponerse orgulloso. Él dijo: Señor, pues Señor, sáname. Me tienes que sanar, Señor. Me tienes que sanar, porque ¿cómo es posible que yo, siendo un predicador, un apóstol que abre iglesia por acá, predica en la sinagoga, esté con este aguijón de la carne? No es posible, Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios le dice claramente a Pablo: no, Pablo, no te voy a sanar, porque bástate de mi gracia. Eso le dice Dios a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Interesante lo que le dice Dios a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi gracia es suficiente para tu vida. O sea, el mayor regalo que tú y yo hemos recibido es la gracia, y eso nos debe bastar. Y después le menciona: tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, o sea, Dios dice que el poder de Dios se va a perfeccionar en aquella debilidad que tú tienes, porque la gracia que está en todo tu ser va a efectuar que tus debilidades se conviertan en fortalezas. Porque no solamente la gracia lo recibimos y listo, no, sino que la gracia misma produce cambio. Di conmigo: cambio. Ahí donde está, así, produce cambio, produce un renuevo completo en cuerpo, alma y espíritu. Por eso debemos aprender a disfrutar esa sublime gracia cada día. Pablo lo comprendió mal, Pablo lo entendió mal. Hasta allí pensó que tenía que estar siempre sano y quería que Dios lo sane, que de ese aguijón de la carne. Pero Dios no dijo: ok, te sano, Pablo, sigue predicando. No, le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y después Pablo le responde a Dios. Bueno, yo estoy parafraseando lo que dice todo este capítulo 12 de Corintios. Le dice a Dios: sí, Señor, en afrentas, en dificultades, en enfermedades, te voy a servir, te voy a seguir, porque debo aprender a bastarme de tu gracia, Señor. Entonces, es lo que le dice prácticamente Pablo a Dios. Y yo te digo a ti: ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Pero yo tengo COVID-19, hermano, estoy a punto de morir. Oye, si te mueres, dice la palabra de Dios: así vivamos o muramos, de Dios somos. Tú y yo somos de Dios. Así vivas o así mueras, pues te vas a ir con el Señor, a su presencia. O sea, ningún COVID-19, ninguna pandemia es mayor que la gracia de Cristo Jesús. Ten en cuenta esto. Cada vez que te den una mala noticia, una mala información, cada vez que las noticias pongan en sus titulares: hay más de 300,000 infectados y 20,000 muertos en todo el Perú, pues tú di: voy a bastarme de la gracia de Cristo. Y si tengo que perecer, pues voy a perecer, pero abrazado de la gracia de Cristo Jesús. El libro de Corintios, capítulo 1, del 30 al 31, dice lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿no? Justificación, santificación y redención, porque como está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, como les comenté en un principio, nos justificó, nos santificó y nos redimió. Ahora, ¿tú tienes que hacer algo? Sí,
Tienes que vivir en santidad. Ahora, ¿cuántos son justos? Somos justos. ¿Cuántos somos redimidos? Somos redimidos. O sea, porque somos redimidos, justos, santificados, tenemos la entrada a la presencia de Dios, pero hay que cuidar también aquella salvación. ¿Cómo habría yo de descuidar una salvación tan grande? Por eso tenemos que aferrarnos a abrazar la cruz de Cristo. Me encanta de verdad esa adoración de este hombre que fue de verdad de mucha bendición para su época, ¿no? Allá en el siglo XVIII. Me encanta. Fui ciego, mas hoy veo, yo perdido, él me halló. Después su coreo también menciona, y más adelante dice lo siguiente. Después dice, después de este corito, ¿no? Más adelante ya menciona lo siguiente: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Interesante. Y después dice, oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Exacto, la transformación. Interesante, la transformación. La gracia nos transforma. O sea, vamos 3 puntos exactitos nada más para hacer puntual esta prédica. Primer punto, la gracia nos redime, nos justifica. La gracia nos transforma. O sea, la gracia nos transforma a nosotros. Otra vez, la gracia nos redime, la gracia nos justifica y la gracia nos transforma. ¿Por qué? Porque nos pasa de muerte a vida. Por eso hay que abrazar, y voy a seguir recalcando en esta prédica de esta noche, amada iglesia de Andahuaylas, abraza la cruz de Cristo. Sé que en estos tiempos es más difícil buscar la presencia de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque simplemente vemos que todo, no hay un ¿cómo les digo? Un futuro ahuyentador. No hay ningún tipo de futuro. No digas, es alentador este futuro. ¡Wow! Al contrario, es un futuro demasiado frustrado para todos nosotros. Pero no tenemos por qué rendirnos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que fuimos llamados para ser salvos, para la preservación del alma. Entonces tú y yo hemos sido llamados para ser salvos, hemos sido llamados también para marcar la diferencia en este mundo. Y si el mundo dice y le da la espalda a Dios, pues tú no tienes que darle la espalda a Dios, tú tienes que continuar y pelear como un buen soldado de Jesucristo hacia adelante, tomado de esa sublime gracia, porque perfecto es el amor de Dios. Así es que en esta noche yo te digo, recobra ánimo. Si estás a punto de morir, si tienes una familia que está en UCI, un familiar que está en tu casa contagiado, o tú mismo estás contagiado, pues abraza la cruz de Cristo en esta noche, adora con tu familia, reúnete con todos ellos y empieza a adorar con este corito de sublime gracia, hermanos. Dios es bueno en todo tiempo, en tiempos de escasez, en tiempos de pandemia, en tiempos de terremoto, en tiempos de maremoto, en tiempos de hueco. Dios siempre va a ser bueno. Y como Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, lo mismo vamos a decir en esta noche nosotros. Bástate de la gracia de Cristo Jesús, porque su poder, el poder de Cristo Jesús, se va a perfeccionar en tu debilidad. Siempre el Señor se va a perfeccionar en tu vida. Así que créele a Dios, cree en esa sublime gracia y empecemos a confiar más. Mientras más temor, mientras más miedo, mientras más desánimo el enemigo quiere poner en tu mente, recuérdale al enemigo de que esa gracia redentora cambió nuestra vida. Y hay que confiar que Dios siempre va a estar pendiente de sus hijos. Y tú dirás, ¿cómo es eso posible? Hay muchos pastores que han fallecido, hay muchos evangelistas que están en UCI, hay muchos apóstoles que en este momento no tienen qué comer, y tú dices de que Dios tiene cuidado de sus hijos, y la palabra de Dios dice claramente que no os afanéis en este mundo por lo que vas a comer o por lo que vas a beber. No es más el cuerpo, dice, ¿no? El cuerpo más que el alimento, más que el vestido. O sea, no es más el cuerpo, más que el alimento y el vestido. ¿Por qué? Porque Dios tiene en control todo. Dios tiene en control cada situación de nuestra vida. Si las aves en el cielo tienen que comer, pues Dios también va a tener providencia, va a tener misericordia de tu vida. Pero debemos, hermanos, como les digo, debemos aferrarnos a Jesús y a sus promesas. Ahora, las promesas de la vida en abundancia en la tierra y vida eterna en el cielo. Posiblemente ahorita en la
tierra estamos pasando por una crisis tremenda. Y el que menos este año profetizó que año 2020, año perfecto, año de la visión, año de la cosecha, año de la prosperidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No hay prosperidad, no hay cosecha, Gerson, hay perdición por todo el mundo, hay una desestabilización económica, hay una crisis mundial. ¿Y dices que es el año de la bendición? Pues el mundo lo profetizó, no lo hizo Dios. Pero nosotros creemos que así no haya sido un día, un año perfecto, un día como quizás no perfecto, pero siempre en Dios las cosas van a ser perfectas, van a ser buenas y van a ser agradables como su propia voluntad. Entonces hay que creerle a Dios, hermanos. Y voy a recalcar una vez más, abrázate de la sublime gracia de Cristo en esta noche. Amén. Entonces, de verdad, espero de que esta palabra te haya animado, te haya reconfrontado. En realidad, me dejo guiar por el Espíritu Santo. Que Él hable lo que tenga que decir a su pueblo. Que Él tenga que decirte a ti que toma esta palabra de ánimo. Si estás a punto de rendirte, hermano, no te rindas. Persevera hasta el fin, hermano. Todo lo que hacemos aquí en la tierra para Dios no es en vano. Al muy contrario. Pelea tú como un buen soldado de Jesucristo cada batalla. Y yo sé que tú como papá, como mamá, la estás luchando, estás peleando en contra de la economía, posiblemente en contra también de esta pandemia. Sí, yo en contra de la economía, porque ahorita el que menos tiene y hay que estar peleando por el dinero, por aquí, por allá. Pero hermanos, creámosle a Dios. Creerle a Dios, hermanos, es la clave. Hay que tener fe en medio de esta pandemia. Y bueno, espero que esta prédica a lo menos te haya edificado o te haya alentado en esta noche. De verdad, para mí siempre va a ser un placer enorme compartirles la palabra de Dios. Y recuerden escuchar este corito, por favor, de Sublime Gracia. Me encanta mucho. Escúchenlo. Acá en esta prédica, pon este hermoso corito de Sublime Gracia y ponlo y adora con tu familia. Me gustaría cantarlo, pero en realidad, bueno, sí, lo canto solo, en mi intimidad, en mi cuarto, antes de dormir, cuando estoy solo, empiezo a adorar a Dios, porque no hay nada más bonito que entrar a su presencia, que sumergirse en los ríos del Espíritu Santo de Dios, pero lo hago en un secreto, lo hago ahí en la intimidad. Ahorita posiblemente no lo hagamos, pero me gustaría que lo hagan en familia, ¿no? Que levanten un altar en familia. Háganlo, levanten ese altar en familia. Recuerden que en los peligros o aflicción que uno tiene, Él siempre está con nosotros. Me encanta de verdad este corito. Y bueno, amada iglesia de Centro de Restauración Familiar, vamos a orar para finalizar con esta prédica. Amén. Señor, te damos gracias porque sé que tú has hablado a tu pueblo en esta noche. Gracias por hablarnos de tu gracia redentora. Gracias por darnos a entender, Padre, que tu gracia nos sigue abrazando en tiempos peligrosos, que tú nunca nos vas a dejar solos ni desamparados, Señor, porque tu gracia se mantiene firme y fiel a pesar que el mundo está en tormentos, a pesar que el mundo está atravesando una de las crisis más fuertes de la historia, desde la fundación de esta tierra. Pero creemos que tú tienes el control de todo esto, Señor, porque tú eres nuestro Abba Padre, tú eres nuestro Jehová Jireh, Jehová proveedor de todas las cosas, y creemos que tú, Señor, tienes en control, Padre, a nuestra familia, a nuestra economía. Queremos creer en ti en estos tiempos peligrosos, Señor. Oh, te damos gracias porque somos libres en ti, somos libres para adorar, para alabar, para gozarnos en tu presencia, y somos libres, Padre, para disfrutar de esa gracia que tú nos diste hace más de 2000 años en esa cruz, Padre. Gracias, infinitamente gracias. Dile, Señor, gracias por tu gracia sublime, gracias por tu misericordia, gracias porque nos vivificaste, nos santificaste, Señor. Gracias, de verdad, te adoramos a ti, Padre, y todo eso te lo decimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga fuerte, que Dios te siga levantando. Vamos, valiente guerrero, vamos, valiente guerrera, vamos adelante, continuemos peleando la buena batalla, hermanos, que hay mucho por hacer todavía en esta tierra. Vamos, no te desanimes, que no vas a morir, y si te mueres, ok, ya, pero te vas con Cristo, ¿sí? Así que a vivir en santidad y a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga.